¿Cómo pudo una supuesta sociedad primitiva alcanzar técnicas tan sofisticadas de tallado en piedra? Fíjense en este bloque. Tiene algo realmente fascinante. ¿Qué está pasando aquí? Puma es un sitio arqueológico alucinante en Bolivia, con bloques de piedra de una precisión asombrosa que parecen haber sido cortados con láser. Pues bien, en 2025, el misterio finalmente se resolvió. ¿Y adivinen qué? No se trata de extraterrestres. Es algo mucho más extraño, mucho más humano y, sinceramente, mucho más aterrador. Claramente, esta roca ha sido magnetizada de alguna manera. Entonces, ¿estuvo expuesto a ondas electromagnéticas? Es decir, todo este lugar es extraño. La verdadera historia de Pumapunku no se trata solo de cómo se tallaron esas piedras, sino de por qué se tallaron y quién ordenó que se hiciera. Quédate conmigo hasta el final de este video porque te voy a mostrar la verdad. Acompáñame. Los científicos descubren el verdadero origen de Pumapunku en 2025. A principios de 2025, ocurrió algo extraordinario. Pumapunku, el misterioso complejo de piedra ubicado en lo alto de la cordillera de los Andes bolivianos, finalmente reveló uno de sus mayores secretos. Durante décadas, la gente se había preguntado cómo una estructura tan compleja, famosa por sus cortes de piedra increíblemente precisos y sus bloques megalíticos, pudo ser construida por una civilización que aparentemente no tenía acceso a herramientas ni tecnologías avanzadas. Algunos incluso se pusieron las manos en alto y recurrieron a teorías que involucraban extraterrestres. Pero de repente un nuevo equipo de investigadores descubrió algo que lo cambió todo. ¿No es curioso cómo la historia puede permanecer oculta durante siglos, hasta que alguien la observa desde el ángulo preciso? Todo comenzó cuando las autoridades bolivianas, a raíz de un estudio de conservación rutinario a finales de 2024, se toparon con algo sorprendentemente interesante. Mientras excavaban con cuidado entre los sedimentos acumulados a lo largo de los años, los trabajadores desenterraron fragmentos de piedra que no se habían visto, y mucho menos estudiado, en la época moderna. Estas piezas no eran simples escombros. Presentaban marcas curiosas, finas líneas y surcos deliberados que no coincidían con lo que los expertos creían que podían producir las antiguas herramientas de tallado. Naturalmente, este descubrimiento causó revuelo. ¿Qué herramientas podrían haber dejado tales marcas? Y, lo que es más importante, cómo habían permanecido ocultos estos fragmentos durante tanto tiempo. El Ministerio de Cultura de Bolivia se dio cuenta de que este no era un caso para un solo departamento o un par de investigadores universitarios. Era hora de un esfuerzo global, y así dieron luz verde a algo que nunca antes se había permitido. Pruebas científicas a gran escala, incluidos métodos mínimamente invasivos como el escaneo láser, la obtención de imágenes en 3D y el análisis de micromuestras. Por primera vez, las antiguas piedras de Pumapunku serían examinadas con herramientas del siglo XXI. ¿Por qué las piedras de Pumapunku encajan como un rompecabezas sin herramientas modernas? Pues bien, en 2025, alguien finalmente descifró el enigma. Y no es lo que pensaban los expertos. Sigue leyendo hasta el final. Ahora, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. La investigación de 2025 no fue dirigida por cualquiera. Fue encabezada por el Dr. Carlos Méndez, un conocido arqueastrónomo de la Universidad de California, Berkeley. Menéndez no era ajeno a los grandes enigmas históricos. De hecho, había construido una carrera conectando estructuras antiguas con alineaciones celestes. Y tenía un don para ver lo que otros pasaban por alto.
Su equipo era como una alineación soñada de la ciencia moderna. La doctora Elena Ruiz, una experta en geoquímica que podía identificar el origen de una piedra a partir de una sola mota de polvos. Dr. James Wong, arqueólogo computacional que creó reconstrucciones digitales a partir de datos. El profesor Ahmed Nasser, experto en métodos de construcción antiguos. Y el doctor Miguel Cordiero, especializado en sistemas de conocimiento indígenas. Ahora bien, quizás se pregunten, ¿por qué incluir a alguien que se centró en las tradiciones orales en una investigación de alta tecnología? Pero aquí es donde la historia realmente brilla. Verán, uno de los cambios más importantes en este proyecto fue la inclusión de ancianos locales Aymara. No se trataba solo de figuras ceremoniales o representantes simbólicos. Sus perspectivas fueron fundamentales para dar forma a la investigación. Durante décadas, las voces indígenas habían sido relegadas a los márgenes de la investigación arqueológica. Pero esta vez, las cosas fueron diferentes. El doctor Corderero lo expresó de forma sencilla. Los ancianos sabían cosas que las piedras confirmaban. Sus historias hablaban de adhesivos de origen vegetal, de alinear las piedras con los cambios estacionales y de rituales comunitarios directamente relacionados con la construcción. ¿No es fascinante cómo el conocimiento transmitido oralmente, a menudo descartado como mito, puede coincidir tan perfectamente con datos concretos? Con los permisos obtenidos y las minas abiertas, el equipo implementó tecnología que habría parecido ciencia ficción para los constructores originales del sitio. Cámaras montadas en drones sobrevolaron el paisaje, capturando imágenes desde múltiples ángulos. La fotogrametría de alta resolución y el escaneo LAR produjeron modelos 3D de cada piedra visible con una precisión submilimétrica. Pero no se trataba solo de recopilar imágenes. Se trataba de encontrar significado en los patrones. Ahí es donde entró en juego la inteligencia artificial. Utilizando modelos de aprendizaje automático diseñados a medida, el Dr. Wong y su equipo introdujeron más de 12 terabytes de datos de imagen para crear una réplica digital del sitio, tal como podría haber lucido en sus inicios. ¿Y qué descubrieron? Algo asombroso. La IA comenzó a detectar patrones, proporciones matemáticas, puntos de alineación y simetría que el ojo humano había pasado por alto durante mucho tiempo. Las piedras no estaban colocadas al azar ni simplemente por estética. Estaban dispuestas con una lógica numérica que sugería un diseño intencional a un nivel que antes se consideraba imposible para esa época. Algunas secciones seguían la proporción áurea, otras reflejaban alineaciones astronómicas. Cuanto más profundizaban los investigadores, más se daban cuenta de que estos constructores poseían un profundo conocimiento de geometría, ingeniería e incluso hidrología. Sí, hidrología, porque el radar de penetración terrestre pronto reveló algo aún más fascinante bajo la superficie. Una red de canales y pilares de soporte diseñados para gestionar el flujo del agua. ¿Qué podría significar eso? ¿Acaso Pumapunku no era solo un templo o un lugar ceremonial, sino también un espacio diseñado para aprovechar o trabajar con el agua? ¿Tenía un propósito espiritual, científico o ambos? El descubrimiento de estos sistemas hídricos abrió nuevos debates y demostró cuánto nos queda por aprender sobre las civilizaciones precolombinas de Sudamérica. Pero quizás el giro más inesperado provino de un descubrimiento mínimo: el análisis microscópico de las superficies de las piedras. Los científicos detectaron compuestos orgánicos incrustados en las marcas de las herramientas. Eso por sí solo podría haber parecido una casualidad, pero muestras repetidas mostraron lo mismo: evidencia de aglutinantes de origen vegetal. En otras palabras,
Los constructores de Pumapunku podrían haber utilizado adhesivos naturales para estabilizar o unir las piedras. No era cemento ni tecnología extraterrestre. Fue un uso inteligente de los recursos locales que, sencillamente, había pasado desapercibido hasta ahora. Al finalizar el estudio, el Dr. Méndez dijo algo con lo que muchos investigadores asintieron. Esto cambia nuestra perspectiva sobre la ingeniería antigua en América. No exageraba. Lo que antes parecía un yacimiento inexplicable, ahora empezaba a tener sentido gracias a una combinación de ciencia, narración y escucha atenta. Investigadores reconstruyen la arquitectura de Pumapunku utilizando modelos 3D. Durante décadas, Pumapunku ha sido uno de los mayores misterios antiguos del mundo. Las piedras dispersas, los cortes precisos, los enigmáticos bloques en forma de H. Tantas preguntas han rodeado este sitio arqueológico enclavado en lo alto de los Andes bolivianos. ¿Cómo llegaron allí estas enormes piedras? ¿Quién las esculpió con tanta precisión? Y quizás la pregunta más frecuente de todas sea: ¿era realmente solo un montón de ruinas caóticas? ¿O había algo más premeditado oculto bajo la superficie? Durante años nadie se ponía de acuerdo sobre las respuestas, pero ahora, gracias a una innovadora combinación de tecnología de vanguardia y la curiosidad de siempre, los investigadores creen haber descubierto por fin el secreto de Pumapunku. Y es mucho más sofisticado de lo que nadie había imaginado. Según los investigadores, lo que antes parecía una dispersión aleatoria de escombros megalíticos nunca fue casual. De hecho, todo el sitio parece haber formado parte de un complejo plan arquitectónico. Roland Wong y su equipo internacional de arqueólogos e ingenieros han dedicado años a desentrañar el misterio utilizando software avanzado de modelado 3D, lo que les ha permitido reconstruir digitalmente las piedras rotas y revivir Pumapunku, al menos en la pantalla del ordenador. ¿Y qué descubrieron? Que estos antiguos constructores no solo tenían una visión, sino un sistema muy preciso, comparable a algunos de nuestros métodos de construcción más modernos. Gran parte de ese sistema giraba en torno a esas icónicas piedras en forma de H, que durante mucho tiempo desconcertaron incluso a los investigadores más experimentados. La gente a menudo se preguntaba por qué esa forma. ¿Era simbólica, decorativa o simplemente una feliz coincidencia? La doctora Sofía Méndez, historiadora de la arquitectura e integrante del equipo HPM, ninguna de las anteriores. Resulta que estos bloques HB no eran simples elementos de diseño extravagantes. Eran módulos estándar en un sistema constructivo altamente organizado. No fueron colocados al azar, explicó. Cada bloque HB fue diseñado con un propósito específico, como piezas de un rompecabezas diseñadas para encajar de múltiples maneras. Mediante un minucioso análisis digital, el equipo descubrió que estos bloques tenían ángulos y cortes específicos que les permitían encajar de forma segura con otras piedras, lo que confería a toda la estructura resistencia y flexibilidad. Ahora bien, aquí es donde la cosa se pone realmente fascinante. El equipo identificó 6 tipos principales de estos bloques H, cada uno con su propio papel en la estructura general. Imagínense. Siglos antes de las casas prefabricadas y los muebles modulares, la civilización Tiwanaku ya lo hacía con piedra. Los constructores no solo tallaban y apilaban, diseñaban y ensamblaban, y lo hacían con una asombrosa precisión matemática. Las mediciones realizadas en diferentes bloques H revelaron proporciones consistentes que apuntan a un sofisticado sistema de medición que guió todo el proceso de construcción. Esto plantea la pregunta:
¿Cómo logró una civilización sin lenguaje escrito ni transporte con ruedas algo tan avanzado? Y eso es solo el principio. Al introducir las piezas reconstruidas digitalmente en un software de simulación, el equipo creó un gemelo digital de todo el sitio de Puma Punku. No se trataba solo de una idea aproximada de cómo podría haber sido. Era una réplica detallada y completamente renderizada que permitía a los investigadores recorrer virtualmente el antiguo complejo, tal como lo habrían hecho sus habitantes originales. ¿Y qué reveló este paseo virtual? Mucho. Lejos de ser un montón caótico de ruinas, Puma Punku era en realidad un espacio ceremonial simétrico dispuesto con casi alineación perfecta con los puntos cardinales. Sus plataformas y patios no estaban colocados al azar, sino que seguían un plan meticuloso. Aún más asombroso fue el descubrimiento de un elaborado sistema de agua tallado en la estructura. Al realizar simulaciones digitales del flujo del agua a través de los canales, quedó claro que el sistema no solo era funcional, sino también espectacular. El agua habría caído en cascada a través de canales cuidadosamente diseñados, creando una especie de obra de arte viva y en movimiento durante las ceremonias. Imagínese estar en un patio sagrado rodeado de piedra y cielo mientras el agua brilla y danza sobre la superficie al compás de los rituales. ¿Puede imaginar lo sobrecogedor que debió haber sido? La reconstrucción digital también ayudó a los investigadores a comprender mejor cómo se movían las personas por el espacio. Algunas áreas eran abiertas y accesibles, mientras que otras se volvían cada vez más restringidas, lo que sugiere una especie de jerarquía espiritual. Cuanto más se adentraba uno en la estructura, más sagrado y exclusivo se volvía el espacio. Era un lugar de encuentro para el pueblo, un lugar de oración, un escenario para rituales de la élite. Quizás las tres cosas, pero el equipo no se conformó con modelos virtuales. Para poner a prueba sus teorías en el mundo real, decidieron construir prototipos físicos utilizando tecnología de impresión 3D. Al imprimir maquetas a escala de los bloques en forma de H y ensamblarlas a mano, pudieron probar cómo encajaban las piezas, cómo resistían bajo una simulación de tensión sísmica e incluso cómo los espacios afectaban al sonido. El Dr. Tishi Yamamoto, arqueólogo e ingeniero que participa en el proyecto, afirmó que la construcción de estos modelos era crucial para comprender cómo las personas de hace siglos lograron levantar, alinear y colocar piedras enormes con tanta precisión. Según señaló, los cortes en ángulo y las piezas encajables facilitaron la construcción, no la dificultaron, lo cual es increíble si se tiene en cuenta que no contaban con la maquinaria de la que dependemos hoy en día. Uno de los resultados más sorprendentes de estos modelos físicos fue la acústica. En la réplica a escala real de la plataforma central, los sonidos producidos en una parte del espacio se escuchaban con total claridad en otra. Esto llevó al equipo a creer que la estructura pudo haber sido diseñada teniendo en cuenta el sonido, tal vez para amplificar las voces durante ceremonias o rituales. ¿Podría esto significar que el pueblo Tiwanaku también era experto en sonido? Sin duda, es posible. Entonces, después de toda esta investigación, ¿cuál es la principal conclusión? En palabras del equipo de investigación, Puma Punku no es la ruina caótica y desmoronada que parecía ser. Es una obra maestra de la ingeniería antigua, compleja, intencionada y brillantemente diseñada. Cada corte Kamukiuki Dasirim Kulokadaki. Cada bloque tenía una razón. Así es, lo que viene a continuación podría sacudir los cimientos de nuestra definición de tecnología antigua. Así que ni se te ocurra dejar de leer ahora.
porque lo que vamos a revelar a continuación desafiará todo lo que creías saber sobre la historia de la humanidad. El análisis geoquímico revela antiguas técnicas de fundición de piedra. En 2025, algo extraordinario salió a la luz, un descubrimiento que causó revuelo en todo el mundo de la arqueología y dejó a expertos y aficionados preguntándose, ¿nos hemos equivocado con respecto a Puma Punku? En lo profundo de un laboratorio, un grupo de investigadores comenzó a analizar muestras de piedra tomadas de este misterioso sitio antiguo en Bolivia. Durante años, la gente se había maravillado de la precisión de los enormes bloques de piedra encontrados en Puma Punku. Pero, ¿cómo se tallaron con tanta perfección sin herramientas modernas? ¿Cómo movieron los antiguos constructores losas tan pesadas sin ruedas ni grúas? Estas preguntas han desconcertado a los científicos durante décadas. Pero ahora, gracias a un nuevo descubrimiento revolucionario, podría haber finalmente una respuesta. Y no es lo que nadie esperaba. Según los investigadores, la clave no estaba solo en el tamaño o la forma de las piedras, sino en su composición, utilizando pruebas geoquímicas avanzadas, incluyendo microscopía electrónica de barrido, SEM, y análisis de rayos X de energía dispersiva, EDX. Los científicos descubrieron algo extraño. Al examinar muestras de andita gris, encontraron algo que realmente no debería haber estado allí. Materia orgánica. Así es, carbono y nitrógeno. El tipo de sustancias que uno esperaría encontrar en plantas o animales, no en rocas formadas bajo el calor abrasador de un volcán. Se forma de manera natural y se supone que proviene del magma, que quema toda la materia orgánica durante su creación. Entonces, ¿cómo pudieron sobrevivir rastros de materia orgánica? Esa sola pregunta llevó al equipo a una frenética serie de pruebas posteriores. No fue un error aislado. Los resultados apuntaban siempre a la misma conclusión. No se trataba de roca volcánica común. De hecho, parecía más bien algo creado intencionadamente por el hombre. Luego vino la parte aún más fascinante. Cuando estudiaron muestras de los bloques de arenisca roja, notaron una matriz inusual que unía los granos, una mezcla espesa, parecida a un pegamento, hecha de lo que llamaron ferrocianato. Los científicos afirmaron que se trataba de algo extraordinario, totalmente único y que no se encuentra en formaciones naturales de arenisca. Imagínense, un material antiguo, nunca antes visto en la naturaleza, que aparece de forma consistente en enormes bloques de construcción dispuestos con una alineación casi perfecta. ¿Coincidencia? Poco probable. Por si fuera poco, estas mismas muestras mostraron niveles muy altos de sodio. En concreto, hallaron indicios de un mineral llamado albita, que suele formarse en determinadas condiciones sedimentarias. Pero, de nuevo, las condiciones no eran las adecuadas. La única explicación lógica es que el sodio procedía de una fuente externa, probablemente carbonato de sodio extraído del Lagona Cacachi, un lago salado situado en el desierto del Alaplano de Tuirivs-Olivia. Curiosamente, antiguos registros comerciales sugieren que caravanas de llamas transitaban regularmente por esa zona. Entonces, ¿es posible que los constructores recolectaran intencionadamente estas sales para usarlas en la construcción? Eso es precisamente lo que sugieren las pruebas actuales. Estos hallazgos insuflaron nueva vida a lo que se conoce como la teoría de los geopolímeros. En pocas palabras, esta teoría sostiene que lo que durante mucho tiempo creímos que eran piedras talladas, eran en realidad artificiales, moldeadas como el hormigón. La idea siempre se consideró marginal, pero los resultados del laboratorio de 2025 lo cambiaron todo. El análisis mediante SEM, EDS,
XR de secciones delgadas apuntaba a lo mismo. Los bloques de arenisca se fabricaron mezclando granos naturales con un aglutinante químico. Algo muy similar a cómo fabricamos el hormigón hoy en día, solo que la fórmula era diferente. Se basaba en arcilla, sales alcalinas y, en algunos casos, ácidos orgánicos de origen vegetal. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Las leyendas locales de los Andes han hablado durante mucho tiempo de extractos de plantas que podían ablandar la piedra. Durante años, los arqueólogos descartaron estas historias como mitos. Pero, ¿y si fueran ciertas? La nueva investigación identificó compuestos que probablemente derivaban de ácidos carboxílicos naturales, sustancias que podrían provenir de plantas autóctonas. Estos ácidos al mezclarse con ciertos minerales, creaban un aglutinante lo suficientemente fuerte como para formar bloques de piedra. ¿Pudieron los antiguos haber descubierto esto hace más de 1000 años? Todo apunta a que sí. Todo conduce a una gran revelación casi alucinante. Las piedras de Pumapunku no fueron talladas, fueron moldeadas. Así es. En lugar de extraer piedra de una cantera, transportarla kilómetros y darle forma a mano, los antiguos constructores podrían haber mezclado una cantidad de lo que podríamos llamar hormigón prehistórico, verterla en moldes y dejarla fraguar. Utilizaron materiales locales, arcilla, roca erosionada, carbonato de sodio y los combinaron con aglutinantes de origen vegetal para crear bloques de construcción que parecían y se sentían como piedra sólida. Y lo hicieron mucho antes de la invención del cemento moderno o las herramientas de ingeniería. Aún más sorprendente, no se conoce ninguna cantera cercana que pudiera haber producido piedras tan enormes. La roca local es demasiado blanda y quebradiza. Esto hace que la teoría del moldeo sea aún más plausible. Después de todo, ¿para qué arrastrar rocas gigantescas cuando se podían fabricar donde se necesitaban? Esto cambia todo lo que creíamos saber sobre la civilización Tiwanaku. En lugar de verse limitados por sus herramientas o su entorno, parecen haber desarrollado una forma primitiva de geocinética, que consiste en acelerar los procesos geológicos naturales mediante la química artificial. Ahora, con cada nuevo resultado de las pruebas y cada escaneo microscópico, las piezas encajan. El misterio de Pumapunku se va desvelando poco a poco. Lo que antes parecía imposible ahora tiene todo el sentido del mundo. Los cortes precisos, las superficies lisas, las formas entrelazadas, no son señales de tecnología alienígena ni de civilizaciones perdidas de otro mundo. Son prueba del ingenio humano, impulsado por la necesidad y guiado por un profundo conocimiento de la Tierra. Y eso nos lleva a algo verdaderamente asombroso: la forma en que los ingenieros de Tiwanaku integraron la geometría sagrada en Pumapunku. Créeme, lo que estás a punto de aprender cambiará tu perspectiva del mundo antiguo, así que quédate conmigo hasta el final. Los ingenieros de Tiwanaku integran la geometría sagrada en Pumapunku. Durante años, Pumapunku fue uno de los yacimientos arqueológicos más enigmáticos. Una nueva investigación no se limitó a analizar cómo se tallaron o trasladaron estas piedras, sino que profundizó en el cielo, las estrellas y la esencia espiritual de una civilización perdida hace mucho tiempo. Los investigadores comenzaron a plantearse una pregunta más profunda. ¿Y si Pumapunku no fuera solo una maravilla de la ingeniería antigua, sino también un calendario viviente, un mapa cósmico y un espejo sagrado de los cielos? A medida que avanzaba la investigación, descubrieron que, más allá de las magistrales técnicas de construcción, había algo aún más profundo oculto a plena vista y, según los hallazgos del equipo, los arquitectos de Pumapunku
que se cree que pertenecen a la civilización Tiwanaku, habían integrado un profundo conocimiento de la astronomía en la estructura misma del sitio. ¿Podría ser una coincidencia? Poco probable. La disposición, las proporciones y la ubicación de los elementos no fueron aleatorias. Los expertos afirmaron que ahora era evidente. No se trataba simplemente de un lugar de reunión. Era un centro espiritual y astronómico construido con un propósito que trascendía lo terrenal. Uno de los descubrimientos más asombrosos se produjo cuando los arqueólogos estudiaron el templo principal y descubrieron que había sido construido deliberadamente como un observatorio astronómico. No se trata de una coincidencia fortuita con el Sol, sino de algo diseñado a propósito para capturar momentos celestiales. Durante el equinoccio de primavera, por ejemplo, el amanecer aparece a través de un arco de piedra e ilumina una cámara central en un instante que solo puede describirse como mágico. Es el tipo de alineación que te hace detenerte y preguntarte cómo lo sabían hacer, sin telescopios, sin satélites, sin herramientas modernas, solo el cielo y generaciones de observación, aprendizaje y veneración. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más intrigante. Inicialmente, el equipo esperaba encontrar alineaciones del solsticio que coincidieran con las piedras angulares del templo. Eso habría tenido sentido, ¿verdad? Pero el sol no coincidió exactamente como esperaban. En lugar de darse por vencidos o descartarlo, profundizaron en la investigación, tanto literal como figuradamente. Calcularon los cambios astronómicos que ocurren a lo largo de miles de años. ¿Y el resultado? Las alineaciones habrían sido exactas no hace cientos, sino casi 17.000 años. Piensen en eso, 17.000. Es más antiguo que las pirámides. Más antiguo que la historia escrita tal como la conocemos. Por supuesto, algunos estudiosos aún cuestionan esa datación. Es una afirmación importante y, naturalmente, hay resistencia, pero abrió un sinfín de nuevas preguntas. ¿Acaso los constructores transmitían conocimientos de una civilización aún más antigua? ¿Podrían nuestras cronologías del desarrollo humano estar desfasadas por miles de años? Añadiendo otra capa de significado a todo esto estaba la presencia recurrente de la chacana o cruz andina, un poderoso símbolo que representa los 3 niveles de existencia en la cosmología inca y preincaica: el inframundo, el mundo terrenal y los cielos. Según los investigadores, este símbolo no era simplemente algo tallado en piedra con fines decorativos. Influyó decisivamente en el diseño del complejo de Tiwanaku. Se descubrió que el Aapana, un enorme montículo aterrazado cercano, reflejaba la forma del chacana, con un depósito central que se cree representa el portal entre mundos. Y al cartografiar Pumapunku desde el aire, la disposición de las estructuras reflejaba esa misma geometría en forma de cruz. ¿Coincidencia o designio cósmico? Incluso las tallas de las puertas, consideradas durante mucho tiempo meramente decorativas o simbólicas, adquirieron un nuevo significado. Los arqueólogos creen ahora que funcionaban como parte de un calendario celestial, registrando solsticias, equinoccios y otros eventos astronómicos clave. Quizás el aspecto más poético del sitio reside en algo inesperado: su sistema de agua. ¿Quién se imaginaría que los ingenieros de la antigüedad incorporarían significado a los canales de agua? Y luego está la presencia cercana del lago Titicaca, cuyo nombre en sí mismo tiene raíces lingüísticas sagradas. Según algunos lingüistas, estar tan cerca de este antiguo y venerado cuerpo de agua no fue una casualidad geográfica. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Era Pumapunku una brújula espiritual, un observatorio celestial,
un mensaje transmitido a través de la piedra y el silencio durante miles de años? Dependiendo de a quién se le pregunte, la respuesta podría ser todo lo anterior. Y quizás la pregunta más importante que ronda la mente de los investigadores ahora es esta: ¿qué más hemos pasado por alto porque no estábamos mirando con suficiente atención? ¿Qué es realmente Puma Punku? Durante años, personas de todo el mundo miraron a Puma Punku con los ojos muy abiertos y una imaginación desbordante. ¿Quién no lo haría? La precisión de las piedras, la forma en que los bloques estaban dispuestos como un antiguo rompecabezas, las técnicas aparentemente inexplicables. Todo parecía demasiado avanzado para la gente de aquella época, ¿verdad? Muchos se preguntaban, ¿cómo pudieron los humanos antiguos haber hecho esto sin la ayuda de alguna inteligencia superior, quizás extraterrestre? Pero en 2025, tras décadas de acalorados debates y teorías asombrosas, ocurrió algo extraordinario. Una serie de estudios exhaustivos finalmente arrojaron luz sobre el asunto. Una imagen que nada tenía que ver con ovnis ni ingenieros extraterrestres. Resultó que Puma Punku no era un misterio envuelto en estrellas. Era un monumento esculpido por manos humanas, moldeado por la mente y los métodos de un pueblo indígena cuyas habilidades habían sido ignoradas o subestimadas durante mucho tiempo. Los investigadores, tras analizar años de suposiciones e interpretaciones erróneas, descubrieron que muchas de las características supuestamente imposibles de los yacimientos tenían explicaciones perfectamente lógicas y realistas. ¿Recuerdan esas enormes piedras que se decía que estaban hechas de granito y diorita inacabables? Resulta que la mayoría eran en realidad arenisca y andita, materiales lo suficientemente blandos como para ser moldeados con herramientas de piedra, no con taladros de punta de diamante de otra galaxia. Y la forma en que se transportaban los bloques, esa vieja historia de levitación, también se desmoronó cuando los científicos descubrieron marcas de arrastre reveladoras en el suelo y agujeros de izamiento en las piedras. Indicadores claros de que los constructores usaban métodos muy humanos y físicos para mover sus materiales. No se necesitaban rayos tractores, y luego estaba el tallado. Durante años, la gente creyó que los cortes nítidos y los ángulos perfectos debían hacerse con herramientas avanzadas que la cultura local supuestamente no tenía. Pero una inspección más minuciosa reveló indicios de técnicas antiguas probadas y comprobadas. Golpear piedras para crear hendiduras iniciales, seguidas de un pulido con arena. Algo que se observa en la cantería de muchas civilizaciones antiguas. ¿De verdad es tan difícil creer que personas que trabajaron con paciencia, habilidad y un profundo conocimiento de sus materiales pudieran lograr esto? La evidencia sugiere que no. Aún más revelador, los arqueólogos comenzaron a establecer conexiones entre Puma Punku y otros sitios preincaicos cercanos como Pucará y Cheripa. Estos lugares presentaban estilos arquitectónicos e iconografías similares, lo que demostraba de forma irrefutable que las técnicas empleadas en Puma Punku no eran un milagro aislado, sino el resultado de una evolución cultural. Los símbolos tallados en las piedras, considerados durante mucho tiempo misteriosos o de otro mundo, encajaban a la perfección con la iconografía Yayamama, común en la región. En otras palabras, todo en Puma Punku, el diseño, las herramientas, el proceso, se integraba armoniosamente en la cronología y el contexto cultural del pueblo tiwanaku, que lo construyó. Lo más emocionante es que la comunidad científica no solo está replanteando el caso de Puma Punku, sino que lo está replanteando todo.
Si personas sin lenguaje escrito ni herramientas metálicas pudieron lograr lo que hicieron en Bolivia, ¿qué más hemos pasado por alto? Lugares como Göbekli en Turquía o las gigantescas cabezas de piedra de la isla de Pascua merecen una segunda mirada. No desde la perspectiva de la fantasía, sino con un renovado respeto por lo que los humanos pueden lograr cuando comprenden su entorno y trabajan juntos con visión y determinación. Entonces, ¿por qué importa esto? ¿Por qué debería importarnos que Pumapunku haya sido creado por humanos y no por extraterrestres? Porque nos recuerda de lo que son capaces los seres humanos. Devuelve el protagonismo a los verdaderos constructores, a las culturas indígenas que con demasiada frecuencia han sido excluidas de su propia historia. Nos enseña que el misterio no siempre implica magia o lo sobrenatural. A veces, simplemente significa que no nos hemos fijado bien, y ahora que lo hacemos encontramos cosas brillantes donde deberíamos haberlas esperado desde el principio. Con esto, llegamos al final de este video. Gracias por verlo. Si te gustó, dale a me gusta, deja un comentario y suscríbete para ver más contenido. Para disfrutar de más historias emocionantes, haz clic ahora en el siguiente video que aparecerá en tu pantalla.